La respuesta más rápida sería el depende. Depende de tu paciente, depende del momento en el que se encuentre, depende del deporte que haga, depende de muchísimos factores. ¿Y por qué digo esto? Porque sé que parece como una respuesta trampa decir no me estás respondiendo, pero sobre todo porque hay mucho estudiante, y como preguntabas al principio, y se nos ha enseñado en la carrera que podemos trabajar con los pacientes por protocolo. Eso no es viable, pero no es viable ni en fisioterapia deportiva ni en ninguna rama de la fisioterapia. Es decir, pensar que tenemos una plantilla de pasos de 4 a la octava las primeras 4 semanas, las primeras 8, las primeras 12, hace esto, isométricos aquí, excéntricos allá. Esto a la práctica de verdad no es algo que podamos decir que sea efectivo ni eficiente. Cualquier persona que haya tratado un esguince de tobillo o 3 esguinces de tobillo, en cualquier paciente habrá visto que lo que le dijeron que podía hacer no lo ha podido hacer tal cual. Entonces creo que la idea fundamental es esa. No podemos seguir actuando por protocolos y sé que es mucho más complicado decir eso porque realmente eso exige que tenemos mucho que aprender. Pero eso sí, no podemos actuar por protocolos. Así que para mí ese sería el principio básico. El segundo principio básico a tener en cuenta sería el principio estrella de cualquier programa o estructura de entrenamiento o de readaptación, que es la adherencia. Puedes hacer un plan perfecto, puedes hacer, agarrarte a toda la literatura científica publicada a vida y por haber. Seguramente no tendrá ninguna fisura, pero la gran fisura que tendrá es que no se adaptará a tu paciente. Si no se adapta a tu paciente, no vas a conseguir nada. Te has deshecho la cabeza pensando en la selección de ejercicios, en las variables de la carga, te has deshecho y roto por todos lados para que al final, si tu paciente no lo va a hacer, porque bien no tiene tiempo, porque bien no encaja con el momento de la competición, si estás con un deportista, lo que comentaban los compañeros antes, si es un precompetición, vas a tener que apagar fuegos. Y esto es muy duro decirlo, no es agradable, pero es así. Entonces, el plan perfecto no te va a servir para ese momento. Si estás en una pretemporada o en un impasse entre competiciones, como puede ser en mi deporte, seguramente podrás adaptarte mejor. Pero lo básico es que te adaptes a la necesidad de tu atleta, al tiempo que tiene, a cómo está trabajando, qué objetivos tiene en el medio y en el corto plazo, y a partir de ahí hagas lo que puedas con lo que tengas. Creo que también una de las grandes lecciones que hemos sacado de la pandemia ha sido eso, que hemos tenido que adaptarnos a trabajar con lo que teníamos y con cómo podíamos. Por lo tanto, creo que ese sería el segundo punto a tener en cuenta. Y el tercero es no olvidarnos de ninguna variable de la carga, absolutamente ninguna. Los fisios tendemos a olvidarnos muchísimo de preguntarle al paciente algo tan simple como ¿cuánto te ha costado del 1 al 10? O sea, en su momento hicimos un webinar hablando del tema del RPE y habrá quien conozca esa herramienta y habrá quien no. Pero hay una pregunta súper sencilla que es ¿cuánto te ha costado? ¿Te ha costado mucho? ¿Te ha costado poco? ¿Te ha costado un 6? ¿Te ha costado un 10? Porque si nos pasamos una variable entera de programación por el forro, la programación ya va a estar mal, porque ya estamos perdiendo una información valiosísima. Es que es muy complicado porque podríamos empezar a hablar de constreñimientos, de cómo el ejercicio supone un constreñimiento, podríamos hablar de selección de ejercicios, podríamos hablar del equilibrio entre movilidad y fuerza, podríamos hablar de muchas cosas, pero si hablo de deporte en general, porque obviamente va a cambiar totalmente las necesidades de mi deportista de powerlifting, a las necesidades del deportista de Nacho en karate, a las necesidades de un deportista que pueda tener Javi en baloncesto o José en fútbol. Cambia completamente porque el movimiento de competición es otro, la cantidad de estímulos a tener en cuenta que va a sufrir el deportista o la cantidad de interacciones que va a tener el deportista van a ser 100.000 veces distintos de uno a otro. Incluso no es lo mismo un sub-17 que un deportista máster. Por lo tanto, hay un sinfín de cosas. Podríamos hablar de hábitos, podríamos hablar de un montón de cosas a tener en cuenta, pero creo que los 3 principios serían esos. Quedarnos con que tenemos que adaptarnos al paciente, que tenemos que tener en cuenta que el programa tiene que generar la adherencia y que no podemos olvidar las variables de programación de la carga.